Muy bien, nos metemos en nuestra próxima entrevista. Temprano les anunciábamos que íbamos a estar conversando esta mañana con el ex ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Creimerman, quien en las últimas horas se conoció su desvinculación, su alejamiento del Frente Amplio y su adhesión a la campaña electoral de Unidad Popular, y lo recibimos esta mañana. Con mucho gusto, Roberto, buenos días. Buenos días, Danilo, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, Roberto, es preguntarle el porqué de este alejamiento del Frente Amplio y el porqué de sumarse a la propuesta de Unidad Popular. Bueno, el principal motivo es haber ido madurando en la comprensión de que estamos siguiendo una estrategia de país que viene de hace varios periodos de gobierno, y esa estrategia de país no da buenos resultados. Básicamente, si uno mira los principales elementos, la financiarización de la economía, el tema de las tercerizaciones que arranca en la década de los 90 y se continúa luego, primero en la parte privada y luego en el Estado. El tema de una apertura comercial que se inició ya en los años 80 y luego al principio de los 90 con la baja de aranceles bruscas que destruyó parte de la industria nacional durante el gobierno de los partidos tradicionales, y que luego se continúa en esta época con más acuerdos de comercio que, más que acuerdo de comercio, esa no es la parte principal, tiene muchos artículos, muchos aspectos que son muy negativos para el país. Y todo eso viene de la mano entonces de una muy fuerte promoción a las inversiones extranjeras, cuando esos 4 puntos componen entonces una estrategia que condiciona la política económica y que no va por el camino adecuado. El camino adecuado va más por el desarrollo de capacidades nacionales, va más por el desarrollo de un plan industrial que nos lleve. Hoy la industria es un aspecto amplio desde que existen las cadenas de producción que se han extendido por el mundo. Hay un cambio muy grande en los últimos 20 o 30 años en cuanto a tener la producción de un bien o un servicio dividido entre distintos países, seguir aprovechando cada una de esas ventajas. Eso lo usan mucho las empresas multinacionales. Bueno, frente a eso lo que tenemos es una actitud más bien pasiva desde el punto de vista de estrategia país, a lo largo, como decía, de varios periodos. Y si bien algunas medidas se han podido hacer, yo me tocó estar en parte en el gobierno y logramos hacer medidas en las áreas industriales, en las áreas energéticas, en el área industrial, en la producción propiamente dicha, bueno, que el fondo industrial, los consejos sectoriales, apoyos específicos a determinados sectores, el desarrollo de otros. Pero bueno, eso está enmarcado dentro de una estrategia económica general que es coincidente con matices entre los 3 grandes partidos mayoritarios y que nos conlleva a una producción cada vez más basada en bienes primarios. Y los bienes primarios, todos sabemos, esto es algo común a América Latina. América Latina está siendo en estos años, en esta nueva conformación, una especie de furgón de cola. Está quedando no para los productos de mayor tecnología, no para los productos que pueden dar empleo de calidad, está quedando crecientemente, no totalmente evidentemente, pero crecientemente. Fíjense, en América Latina 75% de las exportaciones son o petróleo, o soja, o minerales. Y entonces esta estrategia hay que cambiarla. Y por ahí es donde vimos que la posibilidad de cambio se va a dar fuera del Frente Amplio a nuestro juicio, porque vemos que la nueva conformación de equipos de asesores y demás remite a la misma política que lleva muchos años. Y no decimos política económica, sino estrategia en general, porque esa estrategia país viene sí de muchas décadas. Y por lo tanto, en definitiva, es hora de cambiar. Para eso es la pregunta que se me hacía. Aprovecho también en el saludar a Danilo, pero para ustedes también, con mucho gusto. Y esa estrategia, en definitiva, hay que cambiarla. Y hay que cambiarla porque está destruyendo puestos de trabajo. El empleo ya no es de calidad de hace mucho tiempo. El empleo es tercerizado, subcontratado, de corto plazo, cambiando de ramas de mayor valor a ramas de menor valor. Y por otro lado, tenemos inversiones extranjeras que el Uruguay necesita. El Uruguay es un país pequeño. Todos los países del mundo son interdependientes.
Pero otra cosa es ser totalmente dependiente de unos pocos rubros y de unas pocas inversiones. ¿Este camino alternativo que ustedes proponen tiene que ver con cerrar la economía en algunos aspectos? No, tiene que ver con lo que han hecho en este momento 101 países del mundo, que es desarrollar planes industriales. Algunos serán mejores, otros serán peores, pero en general son buenos. No tener una política pasiva de decir, bueno, la macroeconomía ordenada, sí, hay que tenerla con macroeconomía ordenada, y el resto es beneficios fiscales. El punto es tener planes activos, 101 países lo tienen, prácticamente 40% dirigidos a fortalecer, modernizar la industria, porque fíjense en que es como un negocio específico. Lo mejor y primero es mantener lo que se tiene, porque conseguir un cliente nuevo en un negocio es muy costoso y los clientes que se pierden entonces no se vuelven a recuperar. Entonces muchos países tienen una gran cantidad, más de un tercio, dirigidos a las industrias actuales. Y con industrias hablamos industrias, como decía, de chimenea, pero también o industrias de la información, también industrias derivadas de los servicios, ¿verdad? Sean servicios para la gente, sean servicios para la salud, sean servicios para los cuidados, y fundamentalmente los servicios para la producción, para no entrar además en otro aspecto que es bastante preocupante. En ese sentido, otro porcentaje importante, otro tercio, está dirigido a nuevos sectores. El país necesita nuevos sectores para desarrollarse. No es que los existentes no son válidos, dijimos hay que reforzarlos, pero no podemos basarlos en los eslabones primarios de las cadenas de valor, donde el valor agregado está o más adelante o más atrás. Está en ponerle trabajo de la gente o está más atrás en la investigación y el desarrollo. Y el país está dedicando, a pesar de lo que se había prometido, cada vez menos a la investigación o el desarrollo, o por lo menos lo mismo prácticamente. Entonces, el camino no va... La pregunta es muy interesante porque clarifica el tema. El camino va por empresas del Estado fuertes, el camino va por empresas nacionales trabajando bajo este plan industrial, o el que se diagrame, pero buscando trabajo, buscando empleo. El camino va por inversiones extranjeras, sí, pero con negociaciones adecuadas y con la posibilidad de que Uruguay crezca en tecnología. Si no hay conocimiento aplicado a la producción, en definitiva hay prácticamente exportación de bienes que en el mercado mundial pasaron históricamente por precios altos hace pocos años y por precios que han caído ahora, pero que a lo largo de más de 100 años los ciclos de precios altos han sido muy pocos y los ciclos de precios bajos han sido muchos. Por eso uno se acuerda cuando se formó como ingeniero, por ejemplo, de hablar siempre de crisis. Bueno, no es una crisis ahora, evidentemente, pero es un punto de estancamiento dado fundamentalmente por la estructura de producción. Lo básico es cambiar la estructura de producción para que dé trabajo y para que dé valor. En definitiva, el valor de las cosas es el trabajo que se incorporó. Y en definitiva, los ingresos que el Uruguay tenga van a estar reflejándose en las posibilidades de las políticas sociales, en las posibilidades de la educación, ¿verdad? En todos esos temas que son tan importantes. El no cambio de la estructura de producción hace de que todas esas políticas se restrinjan, criticadas o no criticadas, sean buenas o malas, pero básicamente la mejor política productiva, económica, social, es el trabajo y es el empleo, y eso es con una estructura de producción diferente. En este contexto, además de tanta discusión por la instalación de la segunda planta de UPM, usted formó parte del gobierno cuando empezaron aquellas negociaciones, sí, claro. Y Unidad Popular ha sido muy crítica con el modo de negociar y también con el impacto medioambiental que podría provocar esta nueva planta. ¿UPM sí, UPM no? Bueno, la pregunta es muy clara. En ese sentido, creo que la negociación ha hecho que UPM no, porque es inconveniente, digamos, muchas de las cláusulas que se han acordado. O sea, no es un no a la instalación, sino a cómo se negoció. A cómo se negoció y algunos otros aspectos, porque hay principios básicos que se han estudiado muy fuertemente. El punto de que tiene que haber mayor desarrollo de tecnología nacional, y ese desarrollo de tecnología nacional viene dado, por ejemplo, sí, por los organismos que tenemos, las instituciones que tenemos. Por ejemplo, la Universidad de la República es el gran investigador de este país, se lleva como el 80% de las investigaciones, y hay otros organismos también, ¿verdad? Y otras instituciones educativas, pero de todas maneras es el organismo. Pero por otro lado,
La formación de la gente tiene que ver con poder trabajar creando tecnología cuando viene una inversión extranjera, que como decía, la inversión extranjera complementa y posiblemente haga adelantar algunos aspectos de lo nacional. Lo que no le va a servir es traer tecnología totalmente importada y no poder desarrollar nosotros acompañando el tema. ¿Y qué cambió? Porque en el 2014, antes de abandonar el ministerio, usted impulsaba la posibilidad de una nueva instalación de otra celulosa en el país. Bueno, lo que ha cambiado en ese aspecto es, a lo largo de estos años, en primer lugar, en líneas generales, es que se ha ido una política, como decía anteriormente, nosotros impulsábamos determinados aspectos basados en la visión que podíamos negociar mejoras de nuestra estructura industrial y por lo tanto de nuestra estructura de producción. El marco general de economía y el marco general práctico llevó que prácticamente se priorice la inversión a toda costa y a todo coste. Y entonces en eso no se puede acompañar. Nosotros tenemos que crear fuertemente, porque, bueno, por ejemplo, nosotros debemos mejorar la educación. Si no cambiamos la estructura de producción, nos va a pasar como en los años 90. Vamos a estar mejorando la educación y nos van a sobrar profesionales que hoy nos faltan en algunas ramas, o nos faltaron porque ahora está habiendo desempleo. Y entonces nos va a empezar a sobrar profesionales o técnicos medios, ¿verdad? Porque, de nuevo, ahí vuelvo al concepto. Si yo compro todo llave en mano, hay otros beneficios, además, que son discutibles en lo que se ha concedido. Pero si yo acepto de que no tengo desarrollo tecnológico propio, o el que existe son acuerdos centrados en algunos aspectos muy específicos que no son desarrollo nacional, sino específicamente para la producción. Yo no estoy hablando ya de UPM, sino en general, digamos. Bueno, eso no va a quedar más que en algunos puestos de trabajo, que siempre son importantes, pero a un costo muy alto, y por otro lado no va a ir hacia el desarrollo nacional. Evidentemente, los países que se han desarrollado en ese sentido, y Uruguay tiene buenas capacidades, tiene recursos naturales y tiene buena gente, en el sentido de que siempre se ha dicho y se mantiene de que la formación de los uruguayos ha sido buena a pesar de las crisis y que nos hemos retrasado en algunos aspectos educativos. Pero eso, si no se acompaña con promoción de nuevos sectores, si no se acompaña con refuerzo de los actuales, si no se acompaña con el papel decisivo de los trabajadores, porque, bueno, ¿para quién es todo esto, básicamente? Nosotros somos socialistas y venimos con una visión. Nos adherimos ahora a la UP a través de Compromiso Socialista, la lista 565, y nos vemos con una visión de una sociedad más igualitaria, de una sociedad sin explotados ni explotadores. Y en ese sentido, eso se logra cuando la gente, evidentemente, no es el único factor, hay factores políticos de fondo, pero cuando la gente tiene más educación, más desarrollo y trabajos. Toda la fase actual del sistema productivo mundial y económico mundial está yendo, por un lado, hacia la tecnología. Si no, vemos la lucha que existe entre las grandes potencias, ¿verdad? Como China y Estados Unidos. En ese sentido, decía, no debemos ser furgón de cola, no somos ninguna gran potencia, pero hemos visto pequeños países que, teniendo planes adecuados y políticas adecuadas, han mejorado muchísimo el aquí y ahora. El futuro, nosotros miramos hacia el socialismo, pero el presente miramos en los próximos tiempos, como primer tema, eliminar la dependencia que tenemos excesiva, porque siempre dije, hay siempre interdependencia, pero otra cosa es dependencia tecnológica y dependencia de mercados exteriores que varían de acuerdo a los vaivenes del capitalismo y demás. Y en segundo lugar, el crear por nosotros mismos nuevas formas en el empleo, nuevas formas para los trabajadores, repercute en la salud, repercute en la educación, repercute en la seguridad social, repercute evidentemente cuando hay más empleo, repercute en la seguridad social, en el tema seguridad. Todos esos temas son claves para que el país no tenga los problemas que hoy está teniendo. Vamos a agradecerle a Roberto Kramerman, ex ministro de Industria y Energía, hoy candidato al Senado por Unidad Popular, estos minutos que ha tenido aquí en la mañana de Arriba Gente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Humberto. Muchísimas gracias a ustedes. Cerramos entonces por aquí la entrevista junto a Roberto Kramerman.